hasta su última aprobación el 15 de noviembre de 2022, y particularmente durante los 5 primeros meses de prórroga, que mandataba la suspensión de las garantías constitucionales de libertad de asociación y reunión descritas en el artículo 7 de la Constitución de la República, se han detonado y se han promovido reconfiguraciones de relaciones territoriales, de organización social, participación ciudadana y dinámicas colectivas de comunidades rurales y urbanas en el país. En Cristosal hemos identificado que a través de la experiencia de diálogos cívicos y que a pesar de que posterior a la quinta prórroga del estado de excepción se eliminó la restricción del derecho a la asociación, las afectaciones a la participación ciudadana y a la organización de las comunidades se continúan agudizando. A la fecha, los efectos adversos se mantienen y se reconfiguran a formas de organización social en 3 grupos sociales: en familias, en comunidades y en organizaciones. Para empezar, les voy a explicar un poco de qué se trataba este proceso de diálogos y me permito de explicar esto porque de aquí parten los hallazgos, precisamente, que nosotros hemos identificado en términos organizativos. Los diálogos cívicos son espacios de aprendizaje y promoción de la organización y del conocimiento colectivo ejecutados a lo largo del año 2022, inclusive en el contexto del marco del régimen de excepción. Y a 8 meses de la implementación de hemos desarrollado un total de 88 sesiones con 703 participantes. De estos 703 participantes, siempre en organización social, generalmente hay muchas más mujeres que hombres, y esa no es la excepción en los diálogos cívicos. Han habido muchísimas más mujeres, el 85% de mujeres y el 15% de hombres. Lo interesante de este proceso es que han participado líderes y lideresas organizados y organizadas de diferentes instituciones y organizaciones locales, sindicatos, cooperativistas, ambientalistas, feministas, y se ha logrado identificar hallazgos que definen las dinámicas poblacionales a nivel territorial. Y en ese sentido, nosotros le vamos a explicar una reconfiguración territorial que ha partido de los efectos generados por el estado de excepción, tanto en la familia, en las comunidades y en las organizaciones locales. Voy a empezar explicándoles sobre las dinámicas organizativas. Durante el régimen de excepción, se ha percibido el cierre deliberado a los espacios y acciones organizativas liderados por grupos feministas, ambientalistas, sindicalistas, religiosos y de organizaciones de base. Las experiencias de campo dan cuenta del temor a la persecución y estigmatización de los líderes y lideresas de organizaciones sociales y las poblaciones beneficiarias de esos proyectos. A 8 meses de vigencia del régimen de excepción, en las sesiones de los diálogos cívicos se ha permanecido un estado de incertidumbre y confusión. Se percibe el desconocimiento de los alcances de los derechos, de los procesos legales permitidos y de los límites del actuar represivo de los cuerpos de seguridad en el marco del régimen de excepción. Mujeres y hombres, líderes de organizaciones sociales, se han visto obligados a paralizar sus programas y proyectos educativos, productivos, de prevención de violencia, de cultura de paz, entre otros. Se han limitado o cancelado las reacciones y las acciones de campo que han tenido a lo largo de muchos años de trabajo territorial, pues se vieron expuestos a la criminalización y al acoso de los cuerpos de seguridad. Esto provocó temor a continuar con el trabajo territorial y a continuar con en una escala amplia la participación cívica que por años han ejecutado. Y particularmente
esto ha afectado a las juventudes organizadas, quienes mostraban temor a la reunión pacífica, por la persecución sistemática y criminalización de las personas jóvenes e inocentes en lugares empobrecidos. Y de esto también hay rasgos cuantitativos que mi colega Rina les va a explicar más adelante. Ahora, en segundo lugar, cómo se han transformado las dinámicas comunitarias. Las dinámicas comunitarias, y a esto nos referimos con las relaciones vecinales en una comunidad X, se han complejizado. Y de eso no hay duda. El régimen de excepción ha complejizado las relaciones vecinales y en algunas comunidades ha provocado la división y el debilitamiento de las estructuras comunitarias, pues se estigmatiza y separa familias completas dentro del mismo núcleo vecinal. Se está profundizando la desvinculación entre vecinos y nosotros lo identificamos en una doble vía, esta desvinculación. En un primer lugar, las familias o la segregación de grupos familiares con casos de capturas arbitrarias. Familias inocentes, quienes son aisladas de las dinámicas comunitarias por el resto de los vecinos, puesto que cuando una familia ha sufrido una captura en el marco del régimen de excepción, otros grupos de vecinos adoptan como una medida de protección de vincularse de la familia afectada para evitar represalias de los cuerpos de seguridad. Y en segundo lugar, las familias que han decidido de alguna manera autoaislarse y no participar y no hacer uso del derecho a su participación cívica en espacios y en dinámicas comunitarias determinadas, como una medida de autoprotección para evitar exposición a capturas arbitrarias en su núcleo familiar. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas dos experiencias? Que en ambos casos existe un detonante de intimidación vecinal que provoca desconfianza y una potencial fractura del tejido comunitario, afectando principalmente a las comunidades empobrecidas, pues la desigualdad en la que viven se ha convertido en un elemento reproductor de las vulneraciones de sus derechos humanos, convirtiéndose en objeto directo de las políticas de seguridad que reducen el espacio público al que tienen acceso estas poblaciones en estas comunidades. Finalmente, y siempre como parte de los efectos que o de los hallazgos que hemos identificado en los procesos de diálogo, a nivel comunitario, se evidencia el desconocimiento de los alcances del decreto del estado de excepción, pues únicamente se vincula con la aceptación o rechazo a pandillas o a maras. Y muchos participantes identifican como una responsabilidad moral aceptar el régimen de excepción basado en la falta de información veraz de las implicaciones del mismo decreto. Se promueve la desinformación y la manipulación. Por lo tanto, al dialogar de forma comunitaria, hemos notado que cuando las personas logran identificar los diferentes elementos que constituyen el régimen de excepción, la aceptación a estas medidas cambia, pues se amplía el conocimiento sobre qué es, qué significa y qué implica el régimen de excepción. Y en esta medida se muestra un rechazo a los elementos constitutivos del régimen en el decreto mismo y las medidas implementadas. Finalmente, las transformaciones en la dinámica familiar. Las dinámicas familiares dan muestra de múltiples necesidades generadas como consecuencia del régimen de excepción, particularmente para familias que han sufrido detenciones arbitrarias. Entre las consecuencias se evidencia el empobrecimiento, la desintegración, necesidades de atención psicosocial y humanitaria y el agudizamiento de la vulnerabilidad de la mujer y de la niñez. Familias completas han sido separadas,
por la detención o de un padre o de una madre o de un hijo o de un hermano o de un abuelo o de un tío. Y en múltiples casos, que son muchos de los casos con los que que nosotros hemos logrado dialogar, se deja a la niñez desprotegida y sin la persona proveedora del hogar. Esto ha generado desestabilidad financiera. La economía familiar se ha visto afectada en aras de la sobrecarga del cuidado del trabajo de la mujer. En los diálogos se evidencia la necesidad de atención en salud mental, acceso a la educación, alimentación y cuidado particularmente de niños, niñas y adolescentes.